El padre de mi esposa, el jefe, me despidió después de que entrevisté con otras compañías, a pesar de que me había negado un aumento por 5 años consecutivos. Considero esto desleal, dijo, revocando mi acceso al edificio al instante. Sonreí, le deseé lo mejor y me fui sin causar una escena. 2 días después, recibió un correo electrónico de: ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y algo simplemente no está bien? Sí, eso fue exactamente lo que me golpeó en el segundo que pisé la oficina de la esquina de Raymond Ellis ese martes por la mañana. El tipo tiene un escritorio masivo de caoba que probablemente costó más que mi auto, ventanas de piso a techo con vistas al centro, y suficientes libros encuadernados en cuero para hacerte pensar que realmente lee algo más que revistas de golf. Pero hoy, algo era diferente. La habitual sonrisa falsa no estaba por ningún lado. Mi nombre es Logan Rivers, y llevo 5 años trabajando duro en Greypoint Strategies. Analista senior. Me llamaron. Aunque, honestamente, estaba haciendo mucho más que solo analizar. Era el tipo que se quedaba hasta las 9 de la noche arreglando los errores de otras personas. El que convencía a clientes enojados para que no se fueran. Y sí, el que generaba más ingresos que la mitad de los supuestos vicepresidentes combinados. Y Raymond Ellis, es mi suegro, el padre de Claire, y el CEO que me había estado ofreciendo ese ascenso como si yo fuera una especie de burro corporativo. Siéntate, Logan, dijo. Y, hombre, su voz tenía un tono que me revolvió el estómago. Ni buenos días. Ni cómo está Claire. Nada de esa charla trivial de siempre. Solo directo al grano y no del bueno. Me senté en esa silla incómoda frente a su escritorio. ¿Conoces el tipo de silla diseñada para hacerte sentir pequeño mientras el pez gordo se cierne sobre ti desde su trono? Raymond estaba revolviendo algunos papeles, tomándose su tiempo, probablemente tratando de aumentar el drama. Un movimiento de poder clásico. Lo había visto hacer esta rutina con proveedores y personal junior, pero nunca conmigo. Éramos familia, ¿verdad? O al menos eso creía yo. Recibí una llamada telefónica interesante ayer, dijo finalmente, sin levantar la vista de lo que estaba fingiendo leer de Marcus Webb de Artfield & Associates. Se me heló la sangre. Marcus era el gerente de contratación con el que me había reunido la semana anterior. La entrevista que pensé haber mantenido en secreto, la que había programado durante mi hora de almuerzo, porque, diablos, un tipo tiene que tener opciones cuando su suegro le sigue negando los aumentos año tras año. Ah, sí, logré mantener mi voz firme, pero por dentro ya estaba atando cabos. La comunidad empresarial de esta ciudad es más pequeña de lo que la gente piensa, y los chismes viajan más rápido que el fuego. Raymond finalmente levantó la vista y esos ojos grises y fríos, los mismos que heredó Claire, aunque los de ella sí tenían calidez, me miraban fijamente. Mencionó que te habías entrevistado para su puesto de director senior. Lo curioso es que nunca me mencionaste nada sobre estar descontento aquí. Aquí vamos. Podía sentir el sermón venir. Todo el discurso de lealtad familiar que probablemente había estado ensayando desde que colgó con Marcus. Pero yo ya no era un recién graduado universitario. Tenía 32 años, una hipoteca y estaba cansado de ver a tipos menos calificados ser promovidos mientras a mí me daban palmaditas en la cabeza y me decían que esperara mi turno. No sabía que necesitaba permiso para explorar mis opciones, dije, manteniéndolo profesional, aunque una parte de mí quería recordarle las 5 veces que me negó las solicitudes de aumento. La última hace solo 3 semanas con la misma excusa gastada de apretarnos el cinturón, mientras él mostraba fotos de su nuevo barco a cualquiera que quisiera escuchar. Opciones. Raymond se recostó en su silla y prácticamente pude ver las ruedas girando. Después de todo lo que esta compañía ha hecho por ti, después de que yo personalmente te avalé cuando eras solo un tipo que salía con mi hija. Eso dolió, y él sabía que lo haría. Sí, había comenzado en Greypoint como el novio de Claire, pero me había ganado mi lugar aquí. Cada noche tarde, cada relación con clientes salvada, cada estrategia innovadora que nos había mantenido competitivos, todo eso fui yo. No las conexiones de papá, no los favores familiares. Yo. Le he dado a esta compañía 5 años de mi vida, dije. Y pude escuchar mi voz tensarse.
He superado todas las métricas de rendimiento, he traído millones en nuevos negocios y he sido mentor de la mitad del personal junior. ¿Y qué tengo para mostrar? Tienes un trabajo estable, buenos beneficios y el mismo salario con el que empecé, ajustado por inflación, lo que significa que en realidad estoy ganando menos ahora que cuando empecé. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero al diablo. Si íbamos a tener esta conversación, bien podríamos tenerla de verdad. La mandíbula de Raymond se tensó. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no por parte de la familia. En su mundo, lealtad significaba callarse y aceptar cualquier migaja que él te tirara. Considero esto desleal, dijo. Y esas 5 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque dolieran, sino porque eran tan perfectamente Raymond. Todo era cuestión de lealtad para él. Nunca de justicia o respeto o de cuidar realmente a las personas que hacían funcionar su empresa. Desleal, repetí, saboreando la palabra. ¿Es desleal querer ser compensado justamente por mi trabajo? ¿Es desleal buscar oportunidades de crecimiento cuando esas oportunidades no existen aquí? Pero Raymond ya estaba buscando su teléfono. ¿Seguridad? Sí, necesito a alguien aquí para que escolte a Logan Rivers fuera del edificio. Colgó y abrió el cajón de su escritorio, sacando un sobremanila. Tu último cheque se está procesando. Puedes recoger tus objetos personales bajo supervisión. Así, sin más, 5 años se fueron. Sin discusión, sin negociación, sin oportunidad de explicarme o defenderme. Deslizó mi tarjeta de acceso al edificio por ese enorme escritorio como si estuviera repartiendo una mano de póker. Tu acceso al edificio termina ahora, dijo, sin siquiera molestarse en mirarme. ¿Sabes qué fue lo más loco? Sentí alivio, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Todas esas noches que me fui a casa frustrado. Todas esas veces que me mordí la lengua cuando personas menos calificadas fueron promovidas antes que yo. Todas esas sonrisas falsas que puse durante las reuniones de la compañía donde Raymond elogiaba a todos excepto al tipo que realmente hacía el trabajo. Me levanté, me ajusté la corbata e hice algo que probablemente nos sorprendió a ambos. Sonreí, no una sonrisa corporativa falsa, sino una real. El tipo de sonrisa que obtienes cuando te das cuenta de que ya no tienes que fingir. Bueno, Raymond, dije, usando su nombre de pila por primera vez en años, quiero agradecerte por todo. Aprendí mucho aquí y te deseo a ti y a Greypoint lo mejor. Sus cejas se levantaron. Probablemente esperaba que yo discutiera, que suplicara, que me arrastrara para recuperar mi trabajo. ¿Pero por qué lo haría? El hombre acababa de mostrarme exactamente lo que pensaba de 5 años de dedicación y trabajo duro. La seguridad apareció. 2 tipos a los que en realidad conocía bastante bien de todas esas noches tardías en la oficina. Parecían avergonzados, lo que me hizo sentir un poco mejor sobre toda la situación. Tómate tu tiempo para limpiar tu escritorio, dijo uno de ellos en voz baja mientras caminábamos hacia el ascensor. Sin prisa. El viaje en ascensor se sintió como el viaje más largo y más corto de mi vida. 47 pisos, y con cada uno, me sentía un poco más libre. Para cuando llegamos a mi piso, en realidad estaba deseando empacar mis cosas. Mi escritorio estaba justo donde lo había dejado esa mañana, cubierto con el caos habitual de informes, archivos de clientes y esos pequeños toques personales que hacen que un espacio de trabajo se sienta como en casa. La foto enmarcada de Clare y yo de nuestra luna de miel en Italia. El pequeño cactus que me compró como una broma sobre sobrevivir en un ambiente hostil. Mi taza de café con analista más o menos del mundo impreso en ella. Un regalo de broma del equipo que de alguna manera se había convertido en mi favorito. Mientras empacaba todo en la caja de cartón que la seguridad había proporcionado, no pude evitar pensar en todos los momentos que me habían llevado a esto. Las noches tardías arreglando los errores de otras personas. Las veces que salvé relaciones con clientes que todos los demás habían dado por perdidas. Las estrategias que había desarrollado que se habían convertido en práctica estándar de la compañía. Todo cabía en una pequeña caja. Clare ni siquiera lo sabía todavía. Probablemente estaba en su trabajo de marketing al otro lado de la ciudad, completamente ajena a que su marido acababa de ser despedido por su padre.
Esa conversación iba a ser divertida. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo toda tu vida puede caber en una caja de cartón cuando la cosa se pone fea? Estoy aquí en el garaje de estacionamiento de Greypoint, mirando esta caja de banquero maltratada que contiene todo lo que acumulé durante 5 años de lo que pensé que estaba construyendo una carrera. Los guardias de seguridad habían sido decentes al respecto. Me dieron todo el tiempo que necesitaba. No se quedaron a mi lado como si fuera a robar material de oficina o a descargar datos de clientes en una unidad flash. Diablos, Tommy incluso me ayudó a llevar la cosa hasta mi coche. El peso de la caja no era el problema. Es decir, estamos hablando de algunos marcos de fotos, un par de cuadernos, mi planta de escritorio que de alguna manera sobrevivió al páramo de luz fluorescente de la vida en el cubículo, y algunas otras piezas aleatorias de chatarra de oficina que parecían importantes en ese momento. Tal vez 15 libras como máximo. Pero, hombre, sentí como si estuviera cargando una roca. No por el peso físico, sino por todo lo que representaba. 5 años, 60 meses. Dios sabe cuántas noches, correos electrónicos de fin de semana y llamadas rápidas que se convirtieron en sesiones de resolución de problemas de 1 hora. Le había dado a Greypoint todo lo que tenía, y aparentemente todo cabía en un espacio más pequeño que una caja de microondas. Eso es un gran golpe de realidad. Abrí el maletero y coloqué la caja dentro, justo al lado de mi kit de emergencia en carretera y los cables de arranque que nunca había usado. La cosa se veía tan pequeña y patética allí, como un triste monumento al potencial desperdiciado. Cerré el maletero con un golpe, tal vez un poco más fuerte de lo necesario, el sonido resonando por la caverna de concreto del garaje. Antes de subir al coche, eché un último vistazo al edificio de Greypoint. 47 pisos de acero y vidrio, elevándose hacia el cielo nublado de Seattle como una especie de monumento corporativo. Solía sentirme orgulloso al entrar en ese vestíbulo cada mañana. Solía pensar que era parte de algo más grande que yo. Ahora, simplemente se veía como lo que era, una caja grande y cara donde los ricos se hacían más ricos mientras el resto de nosotros hacíamos el trabajo real. La ironía no se me escapó. Había pasado 5 años ayudando a construir el imperio de Raymond y ahora me iba con mi carrera en una caja de cartón que probablemente le costó unos 50 centavos. La cuenta parecía bastante jodida. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera del garaje. El tono de llamada de Claire. Esa canción de Bruno Mars que había programado porque decía que le recordaba nuestro primer baile. En circunstancias normales, oírla me haría sonreír. Hoy, me hizo apretar el estómago como un puño. Pulsé el botón Bluetooth del volante. Hola, cariño. Logan. Su voz sonaba temblorosa, confundida. Gray acaba de llamarme. Dijo que renunciaste. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Por supuesto, Raymond la había llamado primero. Probablemente quería que su versión de los hechos quedara registrada antes de que yo tuviera la oportunidad de contar mi versión. Un movimiento clásico de un tipo que había construido su carrera controlando la narrativa. Me despidió, dije, tratando de mantener la voz firme mientras me incorporaba a la primera 5. El tráfico era más ligero de lo habitual para un martes por la tarde, lo cual era bueno porque mis manos apretaban el volante con la fuerza suficiente para dejar marcas. Silencio al otro lado. Luego la escuché tomar una respiración temblorosa. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Tuve una entrevista, dije simplemente, la semana pasada con Arfield and Associates. De alguna manera la noticia le llegó a tu padre y él decidió que eso era motivo de despido inmediato. Pero, pude oírla luchar con esto, tratando de entenderlo. Claire siempre había estado atrapada en medio entre su padre y yo, y sabía que esto la estaba destrozando. ¿Ni siquiera conseguiste el aumento? No. De nuevo, esas 2 palabras llevaban el peso de 5 años de decepción. 5 años de que me dijeran que era valioso mientras me trataban como si fuera reemplazable. Otra larga pausa. Pude imaginarla sentada en su escritorio en la empresa de marketing, probablemente mirando por su ventana hacia Yacht Bay, tratando de procesar lo que esto significaba para nosotros, para nuestros planes, para el futuro que habíamos estado construyendo juntos. No puedo creer que haya hecho esto, susurró finalmente. Quiero decir, si puedo creerlo, pero Logan, lo siento mucho.
Fue entonces cuando me di cuenta. El verdadero peso de lo que había sucedido. No se trataba solo de perder mi trabajo o de que me despidiera mi suegro. Se trataba de la destrucción completa de la identidad profesional que había pasado 5 años construyendo. Había sido Logan Rivers, analista senior en Greypoint Strategies. Había tenido tarjetas de presentación con ese título, un perfil de LinkedIn que hablaba de mis logros, toda una personalidad construida en torno a ser esta estrella en ascenso en el mundo de la consultoría. Ahora era solo Logan Rivers, un tipo desempleado con una caja de cartón en el maletero. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual. Aunque probablemente estaba haciendo mejor tiempo que mi viaje normal. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para pensar, y pensar era lo último que quería hacer ahora mismo. Mi cerebro seguía dándole vueltas a todos los «¿qué pasaría si?» debería haber. ¿Qué pasaría si hubiera manejado la conversación con Ray de manera diferente? ¿Qué pasaría si hubiera sido más discreto con la entrevista? ¿Debería haberlo visto venir? Pero luego recordaba la cara de Raymond cuando dijo la palabra desleal. El desprecio frío en su voz. La forma en que deslizó mi tarjeta de identificación por el escritorio como si no fuera más que un riesgo de seguridad. Y me daba cuenta de que ninguno de esos «¿qué pasaría si?» importaba porque esto nunca fue realmente sobre la entrevista. Esto era sobre Raymond Dellis necesitando recordar a todos, incluida su propia familia, quien estaba a cargo. Para cuando llegué a nuestra entrada, había tomado una decisión. No iba a dejar que esto me rompiera. Sí. Ser despedido era una mierda. Sí, que sucediera porque me atreví a explorar otras opciones era insultante. Pero tal vez, solo tal vez, esto era exactamente el empujón que necesitaba. Me quedé en el coche unos minutos después de apagar el motor, mirando nuestra pequeña casa con sus contraventanas azules y el jardín en el que Clare había estado trabajando todo el verano. Compramos este lugar hace 2 años, pensando que era el comienzo de nuestra vida permanente juntos. Un lugar para formar una familia, para echar raíces, para crear algo duradero. La caja de cartón seguía en mi maletero, pero de alguna manera se sentía diferente ahora. Menos como un monumento al fracaso y más como, bueno, como el primer paso hacia algo nuevo. 5 años de mi vida podrían caber en esa caja. Pero eso no significaba que los próximos 5 años tuvieran que ser lo suficientemente pequeños como para caber en uno también. Era hora de averiguar qué venía después. Una vez dentro de la casa, hice algo que había estado evitando durante meses. Fui directamente a mi oficina en casa y abrí el cajón del archivador que había etiquetado como cosas de la carrera. Debajo de documentos fiscales y papeles de seguros, había una carpeta de Manila que había estado allí como una bomba de tiempo. La pestaña decía aumentos negados con mi propia letra. Y solo con mirarla, se me apretó la mandíbula. ¿Sabes cómo algunas personas guardan álbumes de fotos o álbumes de recortes para recordar los buenos momentos? Bueno, este era mi álbum de recortes de decepciones profesionales, y lo había estado añadiendo religiosamente durante 5 malditos años. Saqué la carpeta y lo extendí todo sobre mi escritorio como si estuviera preparando un caso para el tribunal, lo cual, en cierto modo, supongo que lo estaba haciendo, un caso contra mi propia ingenuidad por creer que el trabajo duro y la lealtad realmente significaban algo en Greypoint Strategies. El primer documento era del año 1, cuando todavía pensaba que Raymond podría estar cuidando de mí. Una evaluación de desempeño fechada el 15 de marzo de 2020. Con todas esas palabras de moda corporativas que te hacen sentir bien hasta que te das cuenta de que no vienen con un aumento de sueldo. Logan supera consistentemente las expectativas, decía. Sus habilidades analíticas y de gestión de clientes son excepcionales para alguien de su nivel. Excepcionales para alguien de su nivel. Incluso entonces, la condescendencia estaba ahí, escondida detrás de los elogios como una serpiente en la hierba. Adjunta a esa revisión estaba mi solicitud formal de ajuste salarial, un modesto aumento del 15% que me habría llevado a la tasa de mercado para alguien con mis calificaciones y trayectoria. La respuesta de Raymond, entregada por correo electrónico 2 semanas después, fue una obra maestra de la doble moral corporativa. Aunque apreciamos enormemente sus contribuciones, las condiciones actuales del mercado nos exigen ser conservadores con los ajustes de compensación. Revisaremos esto durante el próximo ciclo de revisión. Año 2, misma canción, diferente verso. Otra brillante evaluación de desempeño,
otra calificación de supera las expectativas. Otra solicitud de compensación justa. Esta vez, Raymond tuvo la osadía de citar restricciones presupuestarias. Mientras que el boletín de la compañía de ese mismo mes presentaba un reportaje de 2 páginas sobre los beneficios trimestrales récord de GreyPoint. Las cuentas no cuadraban, pero aparentemente mi opinión sobre la aritmética básica no era bienvenida en la suite ejecutiva. Hojeé los documentos del año 3, sintiendo ese familiar ardor en el pecho. Fue entonces cuando empecé a documentar todo obsesivamente, imprimiendo correos electrónicos y guardando métricas de rendimiento como si estuviera acumulando pruebas para algún ajuste de cuentas futuro. Quizás subconscientemente, sabía que este día llegaría. La evaluación de desempeño de ese año fue aún más efusiva en sus elogios. Logan se ha convertido en un activo indispensable para nuestra organización, había escrito Raymond. Su liderazgo en la recuperación de la cuenta de Morrison Industries salvó a la empresa una pérdida potencial estimada de $3,2 millones. Indispensable. Esa palabra debería haber venido con un aumento, un ascenso o al menos un ajuste por costo de vida. En cambio, vino con otra carta de rechazo citando la incertidumbre económica y la necesidad de mantener la estabilidad operativa. Incertidumbre económica. Esto de un tipo que se compró un yate de 40 pies ese mismo verano y lo llamó GreyPoint Glory. Había visto las fotos en su página de Facebook. Raymond y sus amigos golfistas bebiendo champán en la cubierta mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener su estabilidad operativa. El año 4 fue donde los rechazos comenzaron a ser creativos. Aunque su desempeño continúa superando las expectativas, estamos implementando una congelación salarial en toda la empresa para asegurar nuestra posición competitiva en el mercado. Una congelación salarial que aparentemente no se aplicaba a los bonos ejecutivos o al puesto de vicepresidente que habían creado para el viejo hermano de fraternidad de Raymond, que nunca había trabajado un día en consultoría antes de unirse a la empresa. Recuerdo que ese rechazo dolió más que los demás porque para entonces ya había empezado a ver lo que se avecinaba. No me estaban reteniendo por limitaciones presupuestarias o condiciones del mercado. Me estaban reteniendo porque Raymond Ellis se había dado cuenta de que podía obtener trabajo de primera calidad por precios de ganga. ¿Y para qué estropear algo bueno? El rechazo más reciente, de hace solo 3 semanas, estaba justo encima de la pila como una herida fresca. Esta vez había llegado armado con estudios de mercado, comparaciones salariales y un análisis detallado de mis contribuciones al resultado final de la empresa. Incluso había calculado que los clientes que yo había traído personalmente estaban generando más de $12 millones en ingresos anuales. La respuesta de Raymond había sido la más despectiva hasta el momento. Logan, aprecio tu entusiasmo, pero necesitamos centrarnos en la cohesión del equipo en lugar de la paciencia. 5 años de paciencia, y lo único que había aumentado era la cuenta bancaria de Raymond y su sentido de la autocomplacencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jared Martínez, una de las pocas personas en GreyPoint que siempre me había hablado con franqueza. Jared trabajaba en el departamento legal y tenía un asiento de primera fila en todo el drama interno de la empresa. Hombre, esto es una locura. Tú sostenías esa empresa. Respondí, aparentemente, no lo suficiente. Pero incluso mientras enviaba esa respuesta, otro mensaje de texto entraba de un número que no reconocí de inmediato. Cuando lo abrí, el corazón se me paró. Hola, Logan. Soy Kira Benson de Vista Ore Innovations. Espero que me recuerdes de nuestra conversación de la semana pasada. Sé que esto podría ser un momento inesperado. Pero, ¿estarías disponible para reunirte este viernes? La Junta revisó tu propuesta y están muy impresionados. Creo que querrás escuchar lo que tenemos que discutir. Vista Ore Innovations, la compañía con la que me había entrevistado la semana anterior, no Arfield and Associates como había mencionado Raymond. Lo que significaba que o él se había equivocado en los hechos o había varias compañías interesadas en reclutar al indispensable analista senior de GreyPoint. Miré ese texto durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. Después de 5 años de que me dijeran que esperara, que fuera paciente, que aceptara cualquier migaja que Raymond quisiera tirarme, alguien más me estaba buscando activamente. La ironía era casi risible. Raymond me había despedido por ser desleal porque me atrevía a explorar otras opciones. Pero quizás la verdadera deslealtad había sido suya.
5 años de tenerme en vilo con promesas vacías mientras él contaba el dinero que yo le estaba haciendo. Volví a mirar la carpeta extendida sobre mi escritorio. 5 años de decepción documentada y promesas incumplidas. Luego volví a mirar el texto de Kira. Sí, le respondí. El viernes me viene perfecto. ¿A qué hora? La respuesta llegó casi de inmediato. 2 de la tarde. Creo que te gustará lo que tenemos que ofrecerte. Por primera vez desde que salí de la oficina de Raymond, sonreí. Una sonrisa de verdad, no la versión corporativa falsa que había estado llevando como una máscara durante los últimos 5 años. Tal vez que me despidieran fue lo mejor que me pudo haber pasado. El viernes por la mañana, me paré frente al espejo de mi baño tratando de decidir entre la corbata azul marino o la Burdeos. Es curioso cómo ser despedido te hace dudar de todo, incluso de cosas tan simples como elegir una corbata. Hace 3 días, habría tomado la que estuviera más cerca y la habría considerado buena. Hoy, todo parecía importar más. Elegí la Burdeos. Clare siempre decía que resaltaba mis ojos. Y, diablos, pensé que podría usar toda la confianza que pudiera obtener. El viaje al centro de la ciudad, a las oficinas de Vistor, me dio mucho tiempo para pensar. Quizás demasiado tiempo. Mi cerebro seguía alternando entre la emoción y el terror, como si estuviera en una montaña rusa emocional que no se detendría lo suficiente como para dejarme bajar. Un minuto, me estaba imaginando en una oficina de la esquina con autoridad real para tomar decisiones. Al siguiente, me preguntaba si todo esto era solo una reunión de cortesía antes de que me dijeran gracias, pero no gracias. El edificio de Vistactor era todo lo que Greypoint no era. Donde el lugar de Raymond era todo madera oscura y mármol intimidante, diseñado para hacerte sentir pequeño. Este lugar era brillante, moderno y de alguna manera acogedor. Ventanas de piso a techo dejaban entrar la luz del sol. El vestíbulo tenía asientos cómodos que parecían que la gente realmente podría usarlos, y la recepcionista sonrió como si lo dijera en serio en lugar de como si fuera parte de su descripción de trabajo. Señor Rivers. La señorita Benson lo está esperando, dijo, señalando un banco de ascensores que parecían sacados de una nave espacial en lugar de un edificio de oficinas. Tercer piso, suite 2340. El viaje en ascensor fue suave y silencioso. Nada que ver con la antigua trampa mortal de Greypoint que sonaba como si fuera a estirar la pata entre pisos. A través de las paredes de cristal, pude ver a la gente colaborando de verdad, teniendo discusiones animadas alrededor de barras blancas cubiertas de diagramas y gráficos coloridos. Parecía el tipo de lugar donde las ideas importaban más que la jerarquía. Kira Benson me recibió en el ascensor ella misma, lo que me sorprendió. En Greypoint, los ejecutivos como ella habrían enviado a un asistente para recogerme y llevarme a la sala de conferencias adecuada como un paquete. Pero aquí estaba ella, extendiendo su mano con una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Logan, me alegro mucho de que pudieras venir, dijo, su apretón de manos firme, pero sin intentar demostrar nada. Espero que el viaje no haya sido tan malo. Kira probablemente tenía unos 40 años, con el pelo castaño rojizo corto y el tipo de confianza que viene de saber que eres bueno en lo que haces sin necesidad de demostrárselo a todo el mundo en la sala. Llevaba un traje gris elegante que parecía caro pero no llamativo. Y cuando caminaba, la gente asentía respetuosamente sin parecer intimidada. El tráfico no estaba tan loco, dije, siguiéndola por un pasillo forrado con arte moderno y plantas de verdad, no las tonterías de plástico que decoraban los pasillos estériles de Greypoint. Bien, bien. Mira, sé que esta semana ha sido intensa para ti, dijo. Y aprecié que no se anduviera con rodeos sobre el elefante en la habitación. Espero que sepas que lo que pasó en Greypoint no tiene nada que ver con cómo vemos tu valor. Eso me detuvo en seco. Las noticias corren rápido en la comunidad empresarial de Seattle, pero no esperaba que corrieran tan rápido. Las noticias circulan, dijo, leyendo mi expresión. Mundo pequeño, industria más pequeña. Pero, honestamente, Logan, lo que escuché solo reforzó lo que ya sabía de ti por nuestra entrevista. Me llevó a una sala de conferencias que tenía una pared entera de cristal, ofreciendo una vista impresionante de Yacht Bay y las Olimpiadas más allá. La mesa era una elegante pieza de madera pulida que probablemente costaba más que mi coche, pero de alguna manera no se sentía ostentosa.
Se sentía funcional, como una herramienta diseñada para trabajar en lugar de impresionar a los visitantes. ¿Quieres algo, café, agua, algo más fuerte? Preguntó Kira con un guiño. Sé que ha sido una semana difícil. Café estaría genial, dije, sentándome en una silla que era realmente cómoda en lugar de los instrumentos de tortura medievales que Raymond prefería para sus reuniones. Mientras Kira preparaba café de una máquina que parecía de una cafetería de lujo, traté de calmar mis nervios y concentrarme en por qué estaba allí. Esto no se trataba de lo que había pasado en Grey Point. Esto se trataba de lo que podría pasar a continuación. Entonces, Logan, dijo Kira, deslizando una taza humeante por la mesa, hablemos de tu futuro. Abrió un portafolio de cuero y sacó un documento que me hizo saltar el corazón. Papel con membrete oficial, varias páginas, el tipo de presentación formal que significaba un asunto serio. Logan, iré directo al grano porque creo que ya has tenido suficiente mierda corporativa para toda la vida, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Revisamos tu propuesta de la semana pasada, el marco estratégico que delineaste para expandirte en el mercado del noroeste del Pacífico. Fue brillante, exhaustivo, innovador y exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos aquí. Sentí que se me apretaba el pecho con algo que no había experimentado en años. Una validación profesional genuina de alguien que no estaba relacionado con mi esposa. La junta se reunió el miércoles por la noche, continuó Kira. Y me pidieron que te hiciera una oferta. No para un puesto de analista senior, no para algún puesto de gerencia media donde pasarás los próximos 5 años esperando que alguien se jubile. Queremos ofrecerte el puesto de director de cuentas globales. Director. Había estado soñando con un título así durante 5 años, y Raymond me había dejado claro que nunca sucedería en Grey Point. Al menos no para mí. Estarías liderando tu propio equipo, dijo Kira, deslizando la carta de oferta por la mesa. 7 reportes directos para empezar, con espacio para crecer a medida que nos expandimos. Tendrías plena autoridad sobre la estrategia de cuentas, las relaciones con los clientes y la asignación de presupuesto para tu división. Mis manos temblaban mientras cogía el documento. La primera página era todo el lenguaje legal estándar, pero la segunda página, ¡santo cielo! El número de salarios saltaba de la página como si estuviera impreso en neón. Casi el doble de lo que había estado ganando en Grey Point. No solo el doble de lo que había estado pidiendo en esas solicitudes de ley rechazadas. El doble de lo que realmente había estado ganando. Sé que es una cifra grande, dijo Kira, observando mi reacción. Pero no te están pagando de más, Logan. Te estaban subestimando. Tuve que leer la cifra 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Salario base, bonificaciones por desempeño, opciones sobre acciones, beneficios de salud que realmente cubrían cosas durante semanas de vacaciones que aparentemente se esperaba que tomara en lugar de dejarlas acumular indefinidamente. Esto es, empecé, y luego me detuve. Estaba a punto de decir generoso, pero esa no era la palabra correcta. Generoso implicaba caridad, y esto no era caridad. Esto era reconocimiento. Esto era lo que realmente valía en el mercado. Me siento honrado, finalmente logré decir, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Realmente honrado de que me consideren para este puesto. Kira sonrió y había algo casi maternal en su expresión. Logan, llevo 15 años en este negocio y he visto a mucha gente talentosa ser aplastada por empresas que no los valoraron correctamente. Cuando veo a alguien con tus habilidades y empuje, alguien que ha sido retenido sin una buena razón, no es solo un buen negocio hacerle una oferta. ¿Es lo correcto? Se recostó en su silla, dándome espacio para procesar lo que estaba viendo. Tómate el fin de semana para pensarlo, dijo. Háblalo con Clare. Pero espero que digas que sí porque creo que podríamos construir algo increíble juntos. Miré la vista de Elliot Bay, luego volví a la carta de oferta, y luego a la cara expectante de Kira. Por primera vez en 5 años, alguien estaba apostando por mí en lugar de apostar contra mí. No necesito el fin de semana, dije. Sí. Absolutamente sí. Floté durante el resto del viernes como si caminara sobre las nubes. Firmé la carta de oferta allí mismo en la oficina de Kira.
Cerramos el trato con un apretón de manos para una fecha de inicio dentro de 2 semanas y regresé a casa con una sonrisa estúpida en mi cara que probablemente hizo que otros conductores pensaran que estaba teniendo una especie de crisis nerviosa. Tal vez sí lo estaba, pero era del bueno. Del tipo en el que todo tu mundo cambia y de repente todo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. El coche de Claire ya estaba en la entrada cuando llegué a casa, lo que significaba que ella había salido temprano del trabajo. Eso podría ser bueno o malo, dependiendo de cómo su padre le hubiera contado toda la situación. La encontré en la cocina cocinando por estrés, lo que para Claire significaba preparar suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. La encimera estaba cubierta con ingredientes para lo que parecía lasaña, pan de ajo y algún tipo de ensalada elaborada que requería más picado que un beniana. «Hola», dije, aflojándome la corbata mientras me acercaba a ella por detrás. «Huele increíble aquí». Ella no se dio la vuelta inmediatamente, simplemente siguió cortando tomates con el tipo de precisión que significaba que estaba procesando emociones serias. «¿Cómo te fue?», preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. «Mejor de lo que podría haber imaginado», dije, incapaz de ocultar la emoción en mi voz. «Claire, me ofrecieron un puesto de director de cuentas globales con mi propio equipo y todo». Eso captó su atención. Dejó el cuchillo y se volvió hacia mí. Y pude ver el alivio y el orgullo luchando con algo más en su expresión. ¿Preocupación tal vez, o culpa? «Logan, eso es increíble», dijo, y lo decía en serio. Pero luego su rostro se entristeció un poco. «¿Por qué no me dijiste que estabas buscando trabajo en otro sitio?» Ahí estaba. La conversación que había estado temiendo, pero que sabía que teníamos que tener. Me apoyé en la encimera tratando de encontrar la manera de explicar 5 años de frustración sin hacerla sentir que tenía que elegir entre yo y su familia. «Porque cada vez que mencionaba irme de Greypoint, decías que tu padre cambiaría de opinión», dije suavemente. «Siempre me pedías que le diera más tiempo, que fuera paciente, que confiara en que eventualmente haría lo correcto». Los hombros de Claire se hundieron un poco. «Realmente lo creía», dijo en voz baja. Pensé que porque eras familia, él cuidaría de ti». «Lo sé, cariño». Y yo también quería creerlo. Le tendí la mano, aliviado de que no se apartara. Pero después de 5 años de las mismas excusas, tuve que empezar a buscar por mí mismo, por nosotros. Ella asintió. Pero pude ver el conflicto en sus ojos. Claire siempre había estado atrapada entre 2 mundos. La dinastía corporativa que su padre había construido y la vida que ella intentaba construir conmigo. La mayor parte del tiempo, ella navegaba ese equilibrio con gracia. Pero situaciones como esta hacían imposible mantener a todos contentos. «Les dijo a la familia que lo traicionaste», dijo, y había un tono de enojo en su voz que no creo que fuera dirigido a mí. En la cena del miércoles por la noche, dio todo un discurso sobre la lealtad y los valores familiares. Dijo que le habías apuñalado por la espalda después de todo lo que había hecho por ti. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Por supuesto, Raymond se había adelantado a la familia, manipulando la narrativa para hacerse pasar por la víctima. Un movimiento clásico de narcisista. Lastimar a alguien, luego hacerse la víctima cuando tienen la audacia de responder. «¿Qué dijiste?», pregunté. «Nada», admitió Claire. «Debería haberte defendido, pero estaba tan sorprendida y confundida. No sabía lo que realmente había pasado, y todos me miraban como si yo debiera tener algún tipo de explicación». «No les debes una explicación por mis decisiones», dije firmemente. «Esto no se trata de ti, Claire. Esto es entre tu padre y yo». Pero incluso mientras lo decía, ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. En una familia como los Ellison, todo era político, y se esperaba que las esposas mantuvieran a sus maridos a raya. El hecho de que me hubiera vuelto rebelde reflejaba mal la capacidad de Claire para manejar la situación, al menos en la retorcida visión del mundo de Raymond. «Dijo que te fuiste con archivos de clientes», dijo Claire de repente, como si acabara de recordar algo importante. «Dijo que seguridad estaba haciendo una investigación». Me reí a carcajadas. «Sí, me fui con mi taza de café y una planta suculenta. Cosas realmente peligrosas. Tu padre está agarrándose a un clavo ardiendo, tratando de justificar haberme despedido por explorar mis opciones».
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto y, al mirarlo, vi que era de Ryan, el hermano menor de Claire y el niño de oro de Raymond. Ryan siempre había sido decente conmigo. Probablemente porque estaba lo suficientemente seguro en su posición como heredero aparente como para no verme como una amenaza. «Está entrando en pánico», decía el texto. Dijo que te fuiste con archivos de clientes. Seguridad está revisando. Esto es una locura, hombre. Le mostré el mensaje a Claire y ella puso los ojos en blanco. Claro que está en pánico. Probablemente manejaste la mitad de sus cuentas principales personalmente. Más de la mitad, dije, y luego me arrepentí inmediatamente. Lo último que quería era sonar como si me estuviera jactando o tratando de dañar el negocio de Raymond, pero era la verdad. Había estado cargando con más de mi parte de trabajo durante años. Le respondí a Ryan, déjalo que entre en pánico. Me fui con mi taza de café y una planta suculenta. Nada más. La respuesta llegó de inmediato. Jaja. Papá ha perdido la cabeza. Todos saben que eres el tipo más honesto de la compañía. Siento que esto haya pasado. Eso me hizo sentir un poco mejor. Si el propio hijo de Raymond pensaba que todo era ridículo, tal vez el resto de la familia también se daría cuenta. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Claire, apoyándose en la estufa. Lo he estado defendiendo durante años, buscando excusas de por qué no te ascendía o te daba aumentos, pero al verlo hacer esto. Es como si lo estuviera viendo claramente por primera vez. Es tu padre, dije. Se supone que debes verlo mejor en él, pero soy tu esposa, respondió. También se supone que debo apoyarte. Y no lo he estado haciendo. Me acerqué y la abracé, sintiendo que parte de la tensión abandonaba su cuerpo mientras se fundía conmigo. Has estado en una posición imposible, le dije. Nunca quise que tuvieras que elegir bandos. Bueno, estoy eligiendo ahora, dijo, con la voz ahogada contra mi pecho. Equipo Logan hasta el final. Nos quedamos allí un rato, abrazados en nuestra cocina que olía a ajo y orégano. Y por primera vez en días, sentí que íbamos a estar bien. Más que bien, en realidad. Íbamos a estar mejor de lo que habíamos estado en años porque ahora no teníamos que fingir que trabajar para Raymond era sostenible o saludable. Entonces, cuéntame sobre este nuevo trabajo, dijo Claire, apartándose para mirarme. Director suena bastante impresionante. Es impresionante, dije, sonriendo. ¿Y el salario? Le dije el número y sus ojos se abrieron de par en par. Santo cielo, Logan. Eso es increíble, ¿verdad? Resulta que valía más de lo que Raymond estaba dispuesto a pagar. Mucho más. Claire negó con la cabeza y pude ver la ira acumulándose detrás de sus ojos. 5 años. 5 años. Te tuvo engañado mientras valías todo esto todo el tiempo. Oye, dije, tomándole la cara entre las manos. No te enfades. Sé feliz. Esto es lo mejor que nos podría haber pasado. Ella sonrió entonces. La primera sonrisa real que le había visto desde que empezó todo este lío. Tienes razón. Esto es increíble. Estoy orgullosa de ti. Más tarde esa noche, mientras nos sentábamos a cenar el festín que había preparado, sonó mi teléfono. El nombre de Raymond apareció en la pantalla y Claire y yo nos miramos a través de la mesa. No contestes, dijo ella. Lo que quiera, puede esperar. Pulsé rechazar y dejé el teléfono a un lado. Por primera vez en 5 años, Raymond Ellis tendría que esperar mi atención en lugar de al revés. Y, sinceramente, se sentía bastante bien. El jueves por la mañana comenzó como cualquier otro día en mi nueva vida de desempleado. Estaba sentado en la mesa de la cocina en pijama, con el portátil abierto, el café enfriándose mientras actualizaba mi perfil de LinkedIn para reflejar mi flamante nuevo título en Vistacore. Se sentía surrealista escribir director de cuentas globales después de 5 años de estar atascado en el purgatorio de analista, pero ahí estaba en blanco y negro. Prueba de que a veces el universo tiene sentido del humor. Claire ya se había ido a trabajar, despidiéndome con un beso y una sonrisa que me decía que finalmente estaba empezando a creer que todo este lío podría salir a nuestro favor. La casa estaba tranquila,
excepto por el zumbido del refrigerador y el paso ocasional de un coche por fuera. Incluso pacífica. El tipo de mañana que te hace pensar que tal vez el desempleo no es lo peor del mundo cuando tienes un trabajo garantizado esperándote en 10 días. Estaba debatiendo si preparar otra cafetera cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus Webb de Artfield & Associates, el tipo que, sin saberlo, había iniciado toda esta cadena de eventos al mencionar mi entrevista a alguien que se la mencionó a alguien que se la mencionó a Raymond. Acabo de enterarme de lo que pasó en Greypoint. Es una locura, hombre. Espero que hayas caído de pie. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto de Sarah Chan, una antigua colega de Greypoint que había abandonado la empresa hacía unos 6 meses por una mejor oportunidad. ¡Santo cielo, Logan! Se rumorea que Raymond está teniendo un colapso absoluto. ¿Qué hiciste? Eso llamó mi atención. Respondí, nada. Acabo de ser despedido por hacer una entrevista. ¿Qué? Revisa tu correo electrónico. Algo gordo está pasando. Abrí mi Gmail personal, revisando el spam y los boletines habituales, pero nada me llamó la atención. El correo electrónico original fue enviado desde el equipo de comunicaciones corporativas de Vistora Raymond Ellis personalmente con copias a todo el equipo ejecutivo de Greypoint. El corazón me empezó a latir con fuerza antes de leer la primera línea porque tenía una idea bastante clara de qué se trataba. Estimado señor Ellis, comenzaba. Y podía sentir el profesionalismo educado goteando de cada palabra. Esperamos que este mensaje lo encuentre bien. Después de una cuidadosa consideración y una revisión exhaustiva de nuestras relaciones actuales con proveedores, Vistaore Evasions ha decidido rescindir nuestro contrato de consultoría con Greypoint Strategies con efecto inmediato. ¿Santo? Leí esa línea 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Vistaore, la compañía que acababa de ofrecerme un puesto de director, estaba retirando su negocio de Greypoint. La misma Vistaore que representaba una de las cuentas más grandes de Raymond. La misma Vistaore que generaba alrededor de $18 millones en ingresos anuales para Greypoint. Esta decisión no se tomó a la ligera, continuaba el correo electrónico. Y queremos enfatizar que no refleja ninguna insatisfacción con la calidad del trabajo realizado por los miembros del equipo de Greypoint, muchos de los cuales han brindado un servicio excepcional a lo largo de los años. Incluso en su correo electrónico de ruptura, eran más elegantes de lo que Raymond había sido cuando me despidió. Sin acusaciones, sin drama, solo cortesía profesional y respeto por las personas que realmente habían hecho el trabajo. Sin embargo, los recientes cambios organizacionales en Greypoint nos han llevado a reevaluar nuestras prioridades de asociación y alineación estratégica. Creemos que este cambio servirá mejor a los objetivos y valores a largo plazo de Vistacore. Cambios organizacionales recientes. Eso era un lenguaje corporativo para escuchamos que despidieron a Logan Rivers como a un perro y no hacemos negocios con compañías que tratan a la buena gente como basura. El correo electrónico continuó describiendo el cronograma de transición, la devolución de materiales confidenciales y todas las demás necesidades legales que conlleva el fin de una relación comercial importante. Pero el mensaje clave era claro. Vista había terminado con Greypoint y no estaban endulzando por qué. Mi teléfono sonó inmediatamente. El nombre de Sara en el identificador de llamadas. ¿Lo leíste?, preguntó antes de que pudiera siquiera saludar. Acabo de terminar, dije, todavía mirando la pantalla como si las palabras pudieran reorganizarse. Dios mío, Sara, $18 millones. Intenta 22 millones, corrigió ella. Eso es lo que proyectaban para el próximo año con el proyecto de expansión. Logan, esto es nuclear. Raymond está absolutamente perdiendo la cabeza. Sentí una extraña mezcla de emociones invadiéndome. Una parte de mí estaba encantada de que Raymond finalmente estuviera enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una parte de mí se sentía culpable de que otras personas en Greypoint, buenas personas que no tenían nada que ver con este lío, fueran a sufrir por lo que él había hecho. Y una parte de mí estaba simplemente asombrada de que Vista hubiera tomado un paso tan drástico. Necesito ser claro en algo, le dije a Sara. No tuve nada que ver con esta decisión. No les pedí que retiraran su negocio. Ni siquiera insinué que debieran hacerlo. Esto fue completamente su decisión. Logan, relájate.
Nadie piensa que orquestaste esto, pero todos saben que fuiste el contacto principal en esa cuenta durante los últimos 3 años. Vistacore probablemente siente que Raymond desechó a su socio más confiable sin una buena razón. Ella tenía razón, y eso me hizo sentir un poco mejor sobre toda la situación. No había intentado dañar el negocio de Greypoint. Solo quería que me trataran de manera justa. Pero aparentemente Vista había llegado a sus propias conclusiones sobre lo que mi despido decía sobre los valores y el juicio de la compañía. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Esta vez de la propia Kira Benson. Buenos días. Logan. Supongo que ya te habrás enterado de nuestra comunicación a Greypoint. Quiero ser muy clara en que esta decisión fue tomada de forma independiente por nuestra junta directiva sin ninguna aportación tuya. Espero con ansias trabajar con alguien que valora la lealtad y la integridad. Capturé esa pantalla de texto inmediatamente y se la envié a Clare. Si Raymond intentaba culparme por la decisión de Vistacore, quería tener documentación de que no había tenido nada que ver. Llegó otro mensaje de texto. Este de Tommy Rodríguez de Seguridad de Greypoint. Amigo, el señor Ellis acaba de convocar una reunión de emergencia. Pregunta si te llevaste algún archivo de Vistacore cuando te fuiste. Le dije, de ninguna manera. Yo estuve allí cuando empacaste. Solo quería que lo supieras. Me reía a carcajadas con eso. Por supuesto, el primer instinto de Raymond fue culparme por sabotear de alguna manera la relación. La idea de que Vistacore pudiera haber tomado su propio juicio independiente sobre su carácter y habilidades de liderazgo probablemente nunca se le ocurrió. Gracias, Tommy, respondí por mensaje de texto. Aprecio que me cubras las espaldas. El resto de la mañana trajo una constante de mensajes de antiguos colegas, cada uno pintando un cuadro de caos y pánico en Greypoint. Raymond aparentemente se había encerrado en su oficina con los socios principales tratando de averiguar cómo salvar la situación. Las llamadas de emergencia a Vista no habían sido respondidas. Los intentos de contactarme a través de contactos mutuos habían sido ignorados. Para la hora del almuerzo, la historia se había difundido por la comunidad empresarial de Seattle. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de cazatalentos, antiguos clientes y colegas de otras firmas que se habían enterado de que de repente estaba disponible y de que mi antiguo empleador estaba implosionando. La ironía no se me escapó. Raymond me había despedido por ser desleal, y ahora su compañía estaba enfrentando las consecuencias de esa deslealtad de la manera más pública y costosa posible. Cerré mi laptop y me serví una taza de café recién hecho, saboreando el sabor amargo y la tranquila satisfacción de saber que a veces el universo sí lleva la cuenta. No había pedido que esto sucediera, no lo había planeado ni orquestado, pero tampoco iba a sentirme culpable por ello. Raymond Ellis había tomado su decisión. Ahora estaba viviendo con las consecuencias. Y honestamente, se había ganado cada pedacito de lo que le esperaba. El viernes por la mañana golpeó a Greypoint como un tren de carga que llevaba malas noticias y sueños rotos. Mi teléfono se encendía como un árbol de Navidad con mensajes de personas que aún estaban atrapadas en el circo corporativo de Raymond. Y déjenme decirles, el espectáculo se estaba poniendo feo rápidamente. Tessa Martínez, una de las pocas personas decentes que quedaban en ese lugar, me envió una captura de pantalla que hizo que mi café supiera aún mejor. Reunión de emergencia con todo el personal. Raymond está gritando, preguntando quién habló con Vistacore. La hora del mensaje mostraba las 8:47 de la mañana, lo que significaba que Raymond probablemente había estado despierto toda la noche tratando de averiguar cómo hacer frente a $18 millones que se iban por la puerta. La imagen mostraba una sala de conferencias abarrotada con todos con cara de preferir estar en el dentista. Raymond estaba de pie a la cabecera de la mesa, su cabello plateado, normalmente perfecto, parecía como si se lo hubiera pasado por las manos toda la noche. Incluso a través de una foto borrosa del teléfono, se podía ver la desesperación en su lenguaje corporal. Esto es una locura, escribió Tessa. Actúa como si alguien hubiera cometido traición. 20 minutos después, Jared me llamó directamente. Amigo, tienes que escuchar esto. 3 miembros de la junta arrinconaron a Raymond por tu despido. Aparentemente, Margaret Walsh, ya sabes, la dama de hierro, le preguntó directamente por qué despidió al empleado con el historial más limpio de la empresa por una entrevista de trabajo.
Que Margaret Walsh hiciera preguntas era como el equivalente corporativo de que tu madre usara tu nombre completo. Algo malo estaba a punto de suceder. ¿Qué dijo?, pregunté, genuinamente curioso de cómo Raymond intentaría justificar su rabieta ante personas que realmente entendían de negocios. Algo sobre lealtad y cultura de empresa. Margaret simplemente lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego le preguntó si creía que Vista retiró su contrato porque se sintieron irrespetados por cómo tratamos a su contacto principal. El silencio al otro lado de la línea de Raymond debió ser ensordecedor. Aquí está lo mejor, continuó Jared, apenas conteniendo la risa. Tom Bradley, ya sabes, el tipo que le ha estado lamiendo el culo a Raymond durante 10 años, en realidad preguntó si había alguna forma de recuperarte antes de que esto empeorara. Eso me dejó helado. Tom Bradley era el amigo de golf de Raymond, el tipo que había conseguido ese puesto de vicepresidente a pesar de no tener ninguna experiencia en consultoría. Si incluso Tom estaba cuestionando la decisión, Raymond estaba en un aprieto más profundo de lo que había imaginado. ¿Y?, le pregunté. Raymond dijo que era demasiado tarde, que los puentes se habían quemado. Margaret miró alrededor de la sala y dijo, el único puente que veo quemado es el que prendiste fuego cuando despediste a nuestro mejor empleado por tener ambición. Maldición. Margaret Walsh no se andaba con rodeos cuando se trataba de proteger los resultados. Y perder un cliente de $20 millones por ego era exactamente el tipo de estupidez que hacía estallar su legendario temperamento. Mi teléfono vibró con otro mensaje. De Claire. Ryan acaba de llamar. Papá está en modo pánico total. Quiere reunirse contigo, ofreciéndote un bono y todo. Me reía a carcajadas con eso. ¿Un bono? Después de 5 años negándome aumentos, Raymond pensó que podía agitar un poco de dinero y hacer que todo este lío desapareciera. El hombre realmente no entendía que ya no se trataba de dinero. Se trataba de respeto, algo que no se puede comprar después de haberlo tirado. Dile a Ryan que aprecio la oferta, respondí por mensaje de texto, pero ya he empezado en Vistacore. Lo cual era técnicamente cierto. Mi fecha de inicio oficial aún estaba a una semana, pero en mi mente, ya había pasado página. El viejo Logan se habría sentido tentado por el bono, se habría preguntado si tal vez Raymond finalmente había aprendido la lección. Pero el nuevo Logan, el que había pasado una semana descubriendo lo que se sentía al ser realmente valorado, no estaba interesado en retroceder. Además, algo me decía que esto era solo el comienzo de los problemas de Raymond. El lunes por la mañana trajo una llamada telefónica inesperada que hizo que mi café supiera oportunidad. Elaine Monroe, presidenta de la junta directiva de Greypoint y el tipo de mujer que podía hacer que ejecutivos adultos se orinaran con una sola ceja levantada, quería reunirse. No con Raymond, con ella personalmente. Entiendo que has pasado por una experiencia bastante difícil, Logan, dijo con esa voz clara y sin rodeos que había aterrorizado a los directores ejecutivos de todo el noroeste del Pacífico durante 30 años. ¿Estarías dispuesto a tomar un café? Creo que necesitamos hablar. Una hora más tarde, me encontré sentado frente a la Dama de Hierro en un tranquilo café del centro, lejos de las oficinas de Greypoint y de miradas indiscretas. Elaine era exactamente lo que se esperaba. Cabello plateado recogido en un moño perfecto, un elegante traje azul que probablemente costaba más que la mayoría de los coches de la gente y unos ojos que no se perdían absolutamente nada. Logan, permíteme ser directa, dijo después de que habíamos pedido. Raymond actuó sin la aprobación de la Junta cuando te despidió. Ese fue su primer error. Su segundo fue no considerar cómo se vería ante nuestros clientes. Bebí mi café y esperé. Elaine Monroe no convocaba reuniones de emergencia para charlar. Nos gustaría ofrecerte la reincorporación, continuó. Un aumento salarial significativo, un puesto de liderazgo, total autonomía sobre tus cuentas. Todo lo que Raymond debería haberte ofrecido hace años. El viejo yo habría aceptado esto de inmediato. 5 años luchando por el reconocimiento, y aquí estaba, en bandeja de plata. Pero el nuevo yo, el que había probado lo que se sentía al ser realmente deseado, solo se sentía cansado. Eso es increíblemente generoso, señora Monroe, dije con cuidado. Pero ya he aceptado un puesto en Vista. Empiezo la semana que viene. Su expresión no cambió,
Pero capté un destello de respeto en esos ojos agudos. Jugada inteligente. Tienen suerte de tenerte. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo preguntar qué te habría hecho quedarte? Hipotéticamente. Pensé en eso por un momento. Realmente lo pensé. Si alguien hubiera actuado como si me quisiera, dije finalmente, no me necesitara, no me tolerara, sino que me quisiera, como un activo en el que valía la pena invertir en lugar de un problema que manejar. Elaine asintió lentamente. Justo. Eso es exactamente lo que le dije a la junta esta mañana. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. Dos profesionales que entendían exactamente lo que había salido mal y por qué. Cuando nos levantamos para irnos, me extendió la mano. Mucha suerte en vista, Logan. Y gracias por ser honesto sobre lo sucedido. Nos ha ayudado a ver algunas cosas con más claridad. Le estreché la mano, sorprendido por lo definitivo que se sentía. La primera vez que salí de Grey Point, me escoltaron fuera con seguridad. Esta vez, me iba por elección, con la cabeza en alto y el respeto de alguien que importaba. Cuídese, señora Monroe. Espero que encuentre lo que busca. Mientras caminaba de regreso a mi coche, me di cuenta de que ya no estaba enojado. No estaba amargado ni resentido ni buscaba venganza. Simplemente había terminado. 5 años de luchar para ser valorado en un lugar que nunca me valoraría habían terminado. Era hora de construir algo nuevo. Mi primer mes en Vista fue como entrar en un universo completamente diferente. Uno donde la gente realmente se preocupaba por lo que tenías que decir. No más andar con rodeos con egos frágiles o traducir cada idea a través de 3 capas de política corporativa. Solo colaboración directa con personas que querían estar allí. Ahora tenía un equipo de 7 y, hombre, ¿qué diferencia hacía eso? No eran zombies corporativos quemados que hacían las cosas por inercia. Eran profesionales brillantes y motivados que aportaban ideas en lugar de esperar a que alguien les dijera qué pensar. Sarah Kim, mi analista principal, tenía una forma de desglosar datos de mercado complejos que hacía que incluso las hojas de cálculo más aburridas contaran una historia. Marcus Thompson podía encantar a los clientes más difíciles. Y Jenny Walsh, sin relación con Margaret, afortunadamente tenía una mente estratégica que podía detectar oportunidades 3 movimientos por delante. No solo estábamos gestionando cuentas. Estábamos construyendo relaciones reales. De esas en las que los clientes te llamaban primero cuando tenían problemas porque confiaban en ti para encontrar soluciones, no solo para facturarles horas. Los viajes también eran increíbles. En 5 años en Grey Point, tal vez había salido de Seattle una docena de veces por negocios. En mi primer mes en Vista Core, había estado en Portland 2 veces, en San Francisco una y había tenido una sesión estratégica de una semana en Denver que realmente resultó en planes accionables en lugar de un bingo de palabras de moda corporativas. En la cena mensual de liderazgo, Kira se levantó con su copa de vino y me miró directamente. Por Logan, dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo escuchara. Prueba de que conocer tu valor lo cambia todo. El aplauso se sintió diferente a cualquier reconocimiento que hubiera recibido en Grey Point. No eran aplausos corporativos educados. Era una apreciación genuina de personas que entendían lo que yo aportaba. Estaba demasiado aturdido para hablar. Honestamente, después de 5 años de sentirme invisible, tener una sala llena de personas exitosas reconociendo mi valor fue abrumador de la mejor manera posible. Clare había sido escéptica al principio, no sobre mis habilidades, sino sobre si alguna empresa podría ser tan diferente de Grey Point. Pero cuando visitó mi nueva oficina y vio la energía, vio cómo la gente interactuaba entre sí y conmigo, algo hizo clic. Nunca fuiste desleal, dijo en voz baja mientras estábamos en mi oficina de la esquina mirando las luces de la ciudad. Simplemente estabas listo para algo mejor. Esa noche, acostado en la cama, pensé en lo dramáticamente que había cambiado mi vida en solo unas pocas semanas. De desempleado e incierto a liderar un equipo y construir algo significativo. De ser tratado como un recurso prescindible a ser valorado como un activo estratégico. Lo mejor, esto era solo el principio. Por primera vez en años, pude ver un futuro que no estaba limitado por la pequeña visión de otra persona sobre lo que yo podía lograr.
12 meses después, estaba sentado en mi oficina de la esquina en Vistacore, viendo cómo la niebla matutina de Seattle se disipaba sobre Elliott Bay, cuando Tessa me envió un mensaje de LinkedIn que me hizo sonreír. Pensé que deberías saber que la gente todavía habla del día que te fuiste. Nos diste valor. 1 año, 365 días desde que Raymond Dellis me llamó desleal y me escoltó fuera de su edificio como un vulgar criminal. Mirando hacia atrás, se sentía como una vida entera, pero también como ayer. Es curioso cómo funciona la perspectiva cuando no estás constantemente luchando solo para ser escuchado. La red de chismorreos de Greypoint me había mantenido informado sobre las consecuencias, aunque nunca lo pedí. Raymond había dimitido discretamente en octubre, buscando otras oportunidades, según el comunicado de prensa, que era lenguaje corporativo para expulsado por la Junta antes de que pudiera causar más daño. Margaret Walsh había asumido el cargo de directora ejecutiva interina, y aparentemente, estaba haciendo una limpieza general con la eficiencia de una operación militar. Habían perdido 2 clientes importantes más después de que Vista se retirara, ambos citando reajuste estratégico y evolución de las prioridades de asociación. Traducción, se corrió la voz de cómo trataban a la buena gente y nadie quería ser el siguiente. Nunca me regodeé, nunca publiqué nada presuntuoso en las redes sociales, ni siquiera mencioné las dificultades de Greypoint cuando antiguos colegas se pusieron en contacto. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y no me interesaba mirar hacia atrás cuando había tanto por construir hacia adelante. Mi equipo había crecido a 12 personas ahora. Habíamos conseguido 3 nuevas cuentas importantes, incluida una que nos había buscado específicamente después de escuchar sobre nuestro enfoque innovador en las relaciones con los clientes. Kira había insinuado que se avecinaba otro ascenso, posiblemente un puesto de vicepresidente con opciones sobre acciones que harían que el sueño de Vistaore fuera aún más dulce. Clare y yo habíamos empezado a hablar de comprar una casa más grande, tal vez algo con vistas y suficiente espacio para la familia. Finalmente estábamos listos para empezar. El estrés financiero que nos había acompañado durante años había desaparecido, reemplazado por una genuina emoción por lo que vendría después. Ryan me enviaba mensajes de texto de vez en cuando. Las cenas familiares eran aparentemente mucho más tranquilas sin la constante presencia de Raymond. Y la madre de Clare también parecía más feliz. Incluso la dinámica familiar mejoró cuando se eliminó el elemento tóxico que lo había estado envenenando todo. Pero el mensaje que más significó vino de una fuente inesperada. Marcus Webb de Artfield & Associates, el tipo cuya inocente llamada telefónica había puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos, me envió una nota. Solo quiero que sepas que tu historia me hizo repensar cómo tratamos el talento aquí. A veces lo mejor que le puede pasar a la buena gente es ser despedido por malos jefes. Cerré mi portátil y miré a mi alrededor en mi oficina. Fotos de mi equipo celebrando nuestra última victoria. Notas de agradecimiento de clientes satisfechos. La vista de una ciudad llena de posibilidades. Mi nombre era Logan Rivers y ser despedido ese martes por la mañana fue absolutamente lo mejor que me había pasado. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente levantarse, prosperar y nunca mirar hacia atrás. A veces es simplemente convertirse en quien estabas destinado a ser desde el principio.